¿Cuál es el estado de la oposición en este momento? Yo diría que por fin organizada, consolidada y unida. Eso es una enorme ventaja y además por primera vez nos hemos unido en torno a un tema estratégico que pasa, por supuesto, iniciando por lo social y que incluye lo electoral y no solamente en torno a lo electoral, de tal manera que eso nos consolida y nos une mucho más. No, eso no es para nada. Yo creo que además todos tenemos plena conciencia de la importancia de ganar la mayoría en la Asamblea Nacional. Por fin la alternativa democrática es mayoría y aquí todos estamos dispuestos a hacer los sacrificios que sean necesarios para alcanzar la unidad de los mejores candidatos a la alternativa democrática, tengan el nombre que tengan y tengan el color político que tengan, si es que tienen alguno. Sin duda alguna, porque, a ver, en la Mesa Unidad estamos constituidos 15 organizaciones políticas, digamos, principales, más 36 adherentes, sin contar una importante cantidad de organizaciones de la sociedad civil que están colaborando con nosotros y que además aportan sus ideas, etcétera, y ello suma toda una importante cantidad de fuerza. Todas las encuestas señalan que ya el 38% de la población simpatiza con los partidos políticos, sin embargo es un fenómeno mundial que generalmente la simpatizancia y la militancia partidista no guarda relación con la cantidad de votos. Tú ves partidos enormes como la CDU en Alemania, que acaba de ganar el proceso electoral con una amplísima mayoría, tiene solamente 500.000 militantes inscritos, de tal manera que es un poco menos que digamos, desconocedor de lo que es el ejercicio real de la política, pensar que por el número de militantes de un partido tú puedes llegar a una conclusión como que no tenemos apoyo o respaldo. Yo creo que tenemos, como te decía, la mayoría para alcanzar esa misma proporción dentro de la Asamblea Nacional. Yo no sé si positivo o negativo, yo creo que por lo menos es llamativo. Y a nosotros nada nos va a detener en el intento de lograr que los pocos factores que quedan se unan a la alternativa democrática y podamos juntos discutir nuestras ideas y alcanzar los consensos necesarios. A esa vocecita o ese par de vocecitas que quedan por ahí, vamos a hacer todos los esfuerzos porque se unan a nosotros. Perfecto. Yo no te puedo decir cuál es mejor o peor, son personas distintas, pero sin duda alguna, más allá de la institución, las condiciones electorales son radicalmente diferentes. Nosotros hemos avanzado en las condiciones electorales sin poder decir que son óptimas las que tenemos en este momento, pero esas condiciones electorales han pasado de, por ejemplo, en el año 2004, cuando el referéndum revocatorio presidencial, nosotros ni siquiera teníamos derecho a tener las actas del proceso electoral, cosa que dificultó las acciones legales que nosotros ejercimos a tiempo contra el referéndum revocatorio, contra los resultados de ese referéndum. En este momento nosotros tenemos el 54% de las actas, las cajas se abren de manera aleatoria y además, hay que decirlo, la alternativa democrática ha perfeccionado su mecanismo electoral al punto tal que nosotros en aquel momento no podíamos decir que teníamos el 100% de los testigos electorales y en este momento sí, de tal manera que más allá de la confianza que podamos nosotros tener en el ente electoral, lo importante es cuánto control ciudadano y político, evidentemente, nosotros podemos ejercer sobre el órgano electoral. Bueno, yo no puedo cantar fraude si ni siquiera se ha hecho el proceso electoral. Yo creo que para que haya fraude se necesita que nosotros abandonemos las mesas electorales y ello no va a ocurrir. Yo lo que puedo garantizar es que la defensa del voto se va a realizar, que estamos preparados para defender el voto y que desde ya estamos armando los padrones electorales para el resguardo de ese voto ciudadano, porque hay que destacar que somos los partidos políticos quienes peleamos por la transparencia del registro electoral permanente, que hemos estado luchando por condiciones, porque es además la función legal que nos corresponde, quienes hemos recientemente exigido un cronograma electoral, quienes vamos a estar atentos a cómo se van a organizar las circunscripciones electorales, cosa que todavía no sabemos, e igualmente vamos a garantizar el resguardo del voto ciudadano. Si nosotros vamos a un proceso electoral y ganamos es porque tenemos los votos, lo que necesitamos para ganar son los votos, porque va a haber unidad y va a haber resguardo del voto. Ojalá la gente salga masivamente a votar y ojalá a nadie se le ocurra romper la unidad. Pero si a alguien se le ocurre romper la unidad por un proceso tan importante, porque es que nunca en Venezuela, en los últimos años habíamos vivido un proceso como este. Quizá el referendo constitucional, que fue fundamental, nos estábamos jugando la patria y ahora nuevamente nos estamos jugando la posibilidad de rescatarla. Este proceso electoral es vital para nosotros. Los partidos políticos nos comprometemos con la unidad y la gente tiene que comprometerse con ir a votar. Nosotros estamos preparando una agenda legislativa común,
conjunta. Cada uno de los partidos políticos obviamente ha estado trabajando en ello, en su propia agenda legislativa para lo que serían los bloques parlamentarios o los subbloques parlamentarios de las organizaciones políticas. Pero, así como hemos estado trabajando en una agenda programática común, en un proyecto de país común que agrupe desde, porque hay que destacar que en la mesa de la unidad hay gente desde Bandera Roja hasta Proyecto Venezuela, es decir, pasamos por todas las tendencias desde la extrema izquierda hasta la derecha, ¿no? Entonces, así como hemos logrado conciliar una propuesta programática, también vamos a lograr conciliar una propuesta de agenda legislativa común, de tal manera que, de conformidad con lo que se plantee en esa agenda legislativa común, actuaremos con una enorme cantidad de líderes. Nosotros nos oponemos al líder único, al color único, al partido único y a todo lo que sea único, porque la democracia y el pluralismo pasan precisamente por la diversidad y por la capacidad que tiene el ciudadano para escoger. Yo no tengo derecho a imponerle a nadie un líder. Líderes tenemos de sobra, por fortuna, en la alternativa democrática. Cada vez que sale uno, por cierto, que levanta la cabeza y que Chávez lo siente como un enemigo, lo degolla, lo decapita, ¿no? Tenemos a Manuel Rosales en el exilio, lo que está pasando con el alcalde de Ledesma, etcétera. De tal manera que por líderes no nos preocupemos, que aquí líderes es lo que sobra. Lo que nosotros tenemos que tener garantía es que en los procesos electorales, como el del 2010 y el del 2012, tengamos un candidato único. En el 2012, en la elección presidencial, que enfrente al régimen, eso lo vamos a tener, no hay ningún problema. Gente para escoger es lo que nos sobra. Pésima. Da vergüenza. Primero porque son un ente que no sabe que está ahí para legislar y además para controlar. Se supone que en una democracia los poderes se controlan los unos con los otros y para eso es la separación de los poderes. Son una cantidad de focas dedicadas a aplaudir lo que hace el señor presidente de la República. Cumplen órdenes, además de un modo vergonzoso. Y además cumplen órdenes para Chávez los regaña. Porque hemos visto cómo Chávez los ha obligado a dedicarse, por ejemplo, a completar la reforma constitucional, cosa que ocurrió en el 2007, y pues salió regañándolo porque no había legislado todo el año. Y además, cada vez que Chávez abre la boca y le da la gana, entonces agarran y le dan poderes habilitantes para que sea él el que legisle, porque ellos son tan ineficientes que ni peso sirven. Entonces, gracias a Dios tenemos la bancada de Podemos que tiene diputados muy preparados, muy conscientes de lo que está ocurriendo en el país, gente como Juan José Molina, que además da gusto escucharlo en medio de ese desierto, que son esa cantidad de voces verdaderamente inútiles e incompetentes. No, para nada. La Mesa de Unidad comenzó a principios de este año, ya formalmente a constituirse. Hicimos un primer acto el 19 de abril y luego formalmente en junio ya anunciamos la constitución con las mesas y todo el cuento, y este año no hay elecciones. Te repito, nosotros nos unimos para un tema estratégico, no para un tema electoral. Lo que ha ocurrido tradicionalmente con la unidad de la oposición o con las alianzas que hemos constituido de este lado de la acera es que solamente han estado unidas para los procesos electorales. Y cuando termina el proceso electoral se acaba la unidad, entonces es una cosa ficticia. Nosotros creemos más en un modo tipo concertación, que se unió estratégicamente en Chile y que bueno, todavía hoy gobierna con sus desaciertos o aciertos, pero el tema es que ellos lograron rescatar democráticamente a su país. Eso es lo mismo que aspiramos nosotros, una alianza estratégica que nos permita conducir digamos, todo el modo de accionar de la alternativa democrática de manera coordinada y conjunta hasta que Dios quiera regrese la democracia a Venezuela. Todos los mecanismos que sean necesarios para alcanzar la unidad. Lo que nosotros no podemos permitir es que se pretenda imponer un método único y que ese método sea el que a mí me dé la gana. Nosotros tenemos que escucharnos entre todos. Todos los métodos tienen ventajas y desventajas, todos. La posibilidad inmediata de rescatar aquellas cosas que hemos perdido a través de unos fraudes legales que se han venido, fraudes constitucionales que se han venido realizando. En la Asamblea Nacional nosotros tenemos la posibilidad de restituir el rumbo democrático de Venezuela.